Hola, 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 y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están todos hoy, bellezas y bellezos? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y, por supuesto, de pasión por las series turcas. Hoy tengo un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, en el universo de dos de sus estrellas más brillantes, dos nombres que hacen vibrar los corazones y encender las pasiones, Demet Özdemir y, por supuesto, el inolvidable Can Yaman. Y no se preocupen, no les voy a dar solo chismes superficiales, de esos que ya todos conocemos y que flotan en el aire como hojas secas en otoño. Vamos a desenterrar revelaciones que, créanme, dejaron a Can Yaman en estado de shock. Ya saben, en este canal, su rincón favorito, nos encanta explorar el mágico mundo del entretenimiento, y especialmente el de las series turcas. Nos deleitamos con cada trama, cada personaje, cada gesto que nos transporta a tierras lejanas. Nos encanta analizar, debatir y, por supuesto, chismear un poco, de manera respetuosa y con cariño, sobre las vidas de nuestros actores favoritos. ¿Por qué? ¿Quién no disfruta de un buen análisis de vestuario, una especulación sobre romances o una comparación de peinados? Es parte de la diversión. Y hoy nos adentraremos en la intrincada dinámica que existió, o más bien, que se percibió, entre Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan como ecos en nuestros oídos, especialmente si son fans acérrimos de Erkencikus, también conocida como Pájaro Soñador. Esa serie, fue un torbellino de emociones, un fenómeno que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores, y que sin duda, grabó su huella en el corazón de muchos de nosotros. Pero antes de que empecemos a desglosar esas impactantes revelaciones, esas verdades que se filtraron entre bambalinas, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis, un simple clic que los convertirá en parte de nuestra gran familia, de nuestra comunidad de amantes de las series turcas. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de análisis, debates, curiosidades y por supuesto chismes jugosos, pero siempre desde el respeto sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita de notificaciones, esa pequeña campana que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se lo pueden perder. Ya saben, no queremos que se pierdan ni un solo detalle, ni una sola teoría, ni un solo análisis sobre los dramas turcos que tanto amamos. Así que a suscribirse y a activar la campana. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿Por qué digo que Demet Özdemir dejó en shock a Can Yaman? ¿Qué secretos se esconden detrás de las cámaras? ¿Qué verdades se revelaron que pudieron haber sorprendido al galán turco? Bueno, para entenderlo a la perfección, tenemos que recordar un poco el contexto. Retrocedamos en el tiempo, volvamos a la época dorada de Erkencikus. Durante la emisión de la serie y durante un tiempo considerable después de que finalizó, se especuló, se rumoreó, se fantaseó muchísimo sobre una posible relación amorosa entre Demet y Can. La química que tenían en pantalla, recuerdan, era innegable, palpable, como una chispa que encendía la pantalla y nos hacía vibrar a todos. Sus miradas, sus sonrisas, sus roces, todo parecía indicar que esa magia, esa conexión especial, trascendía la ficción. Muchos fans, y no tan fans, soñaban con que esa chispa se transformara en un fuego real, en un amor que traspasara los límites de la pantalla. Se analizaban fotos, se creaban teorías elaboradas, se estudiaban los gestos, se interpretaban las declaraciones. Era un verdadero frenesí, una locura colectiva. Las redes sociales ardían, los foros se inundaban de comentarios, y la prensa del corazón no se cansaba de alimentar la especulación. ¿Eran pareja? ¿Estaban juntos en secreto? ¿Había algo más que una simple amistad? Esa era la pregunta que rondaba en el aire, una interrogante que despertaba la curiosidad de todos. Sin embargo, y aquí es donde la historia se vuelve interesante, ninguno de los dos confirmaba nada. Ni sí, ni no. Sus declaraciones eran siempre muy ambiguas, cuidadas, estudiadas, dejando la puerta abierta a la especulación, alimentando aún más la curiosidad y el morbo. Somos buenos amigos, decían, tenemos una gran conexión profesional, añadían. Frases típicas evasivas que no revelaban la verdad, pero tampoco la negaban rotundamente. Era un juego, una danza de palabras, una estrategia para mantener el interés, para generar más titulares, para seguir siendo el centro de atención. Pero lo que sí sabemos, y esto es crucial para entender el contexto, es que durante las grabaciones de Erkencikus, la presión mediática, la fama repentina y las agendas de trabajo increíblemente apretadas,
jugaron un papel importante en la dinámica entre ellos. La serie fue un éxito arrollador, catapultándolos a la fama a una velocidad vertiginosa. De la noche a la mañana se convirtieron en ídolos de masas, en rostros omnipresentes en todos los medios. Los paparazzis los perseguían, los fans los asediaban, y cada uno de sus movimientos era analizado con lupa. Se dice, y la experiencia lo confirma, que la relación entre las estrellas, especialmente cuando están envueltas en rumores románticos, puede volverse tensa, difícil, incluso insoportable bajo estas circunstancias. La presión, la exigencia, la falta de privacidad, el estrés y todo ello puede erosionar cualquier relación, incluso las más sólidas. Y en este caso, con la intensa especulación sobre su romance, la situación se volvió aún más compleja. Era como estar atrapados en un huracán, con el ojo público observándolos y juzgándolos en cada paso. Pero, ¿qué revelaciones fueron las que realmente impactaron a Can Yaman? ¿Qué verdades salieron a la luz que pudieron haberlo sorprendido, que pudieron haberle hecho ver la situación desde una perspectiva diferente? Pues bien, una de las más comentadas, una que resonó con fuerza en el mundo del entretenimiento, fue la sinceridad, la honestidad, la autenticidad de Demet al hablar sobre su perspectiva sobre la fama, sobre las expectativas que se generaron alrededor de la serie y sobre el precio de la fama. En entrevistas posteriores a Erkenci-Kus, Demet, con la madurez y la sabiduría que le caracterizan, admitió que en ocasiones se sintió abrumada por la atención mediática, por la presión constante, por la necesidad de cumplir con las expectativas de los fans, que idealizaban la relación que veían en pantalla. Reveló que la fama, aunque conlleva grandes recompensas, también tiene un lado oscuro, un lado que pocos ven. Expresó abiertamente que a veces, la vida personal de los actores se ve invadida, que los límites entre la realidad y la ficción se desdibujan, y que resulta difícil mantener la cordura en medio del caos. Esto, amigos, fue algo que resonó con fuerza en el mundo del entretenimiento, sobre todo entre los actores turcos, que como sabemos viven bajo un escrutinio constante, bajo la mirada atenta del público y de los medios. Imaginen por un momento lo que es estar expuesto a la mirada pública las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto, es analizado, juzgado y comentado. Todo lo que dices, haces, la ropa que usas, con quién sales, a dónde vas, todo es objeto de especulación y de debate. La privacidad se convierte en un bien escaso, casi inalcanzable. Pero lo que realmente puede haber sorprendido a Can Yaman, lo que pudo haberlo hecho reflexionar sobre la situación, fue la forma en que Demet manejó las especulaciones sobre su relación. Ella, con astucia y con elegancia, nunca intentó alimentar los rumores, ni tampoco los negó categóricamente. No se dejó llevar por la corriente, no se dejó arrastrar por el morbo, por el afán de protagonismo. En lugar de eso optó por ser cautelosa, discreta, por proteger su privacidad y la de su entorno. Esta estrategia, que implicó una postura firme pero discreta, una actitud de respeto hacia su intimidad, pudo haber sido vista como un golpe de realidad para aquellos que esperaban un romance de cuento de hadas, para aquellos que soñaban con una historia de amor digna de una telenovela. Y es que la vida real, ya lo sabemos, no siempre coincide con los guiones de las novelas, con las fantasías que creamos en nuestra mente. La vida real es más compleja, más imperfecta y los romances, a menudo, son más efímeros de lo que desearíamos. Otra revelación que seguro dejó a Can pensativo, que lo obligó a analizar la situación desde una perspectiva más profunda, fueron las declaraciones de Demet sobre el profesionalismo en el set. Demet siempre ha sido conocida por su ética de trabajo impecable, por su dedicación y por su compromiso con su papel. Su entrega, su pasión, su disciplina son admirables. Hablar abiertamente sobre la importancia de mantener un ambiente de trabajo respetuoso, de priorizar el bienestar de todo el equipo, de fomentar la colaboración y la armonía, fue un mensaje claro, un mensaje que resonó en todos los que la escucharon. Esencialmente, Demet transmitió la idea de que aunque la química en pantalla fuera innegable, aunque la magia de la serie fuera evidente, la prioridad era el trabajo, era el respeto mutuo, era la profesionalidad. Que por encima de cualquier rumor, de cualquier especulación, estaba el compromiso de ofrecer lo mejor de sí mismos, de dar lo mejor para el público. Y eso, amigos, es algo que no todos los actores tienen en cuenta, algo que no todos los actores priorizan. Y no podemos olvidar las declaraciones de Demet sobre sus futuros proyectos, sobre sus decisiones profesionales después del éxito arrollador de Erkenci-Kus. Después de que la serie conquistara el mundo,
después de que su nombre se convirtiera en sinónimo de éxito, Demet tomó decisiones muy significativas, decisiones que demostraron su madurez y su ambición. Eligió con acento participar en proyectos que le permitieran explorar diferentes facetas de su talento, que le permitieran crecer como actriz, que le permitieran demostrar su versatilidad. No se dejó encasillar en un solo tipo de personaje, no se conformó con la fama y la comodidad. Buscó retos, buscó desafíos, buscó expandir sus horizontes. Esta ambición, esta búsqueda constante de crecimiento, esta necesidad de superarse a sí misma, es algo que sin duda demuestra una gran madurez profesional, una inteligencia emocional y una visión de futuro que pocos tienen. Demet no se quedó estancada en el éxito de Erkencicus, sino que lo utilizó como trampolín para alcanzar nuevas metas, para explorar nuevos caminos, para demostrar que es mucho más que una cara bonita. En resumen, las revelaciones de Demet Özdemir, lo que pudo haber sorprendido a Can Yaman, no fueron chismes sensacionalistas, ni acusaciones directas, ni ataques personales. No se trató de un ajuste de cuentas, ni de una declaración de guerra. Fueron, más bien, reflexiones honestas y sinceras sobre la vida de un actor, sobre la presión mediática, sobre la importancia de mantener la privacidad, sobre el valor del trabajo en equipo, sobre la necesidad de crecer profesionalmente y de no conformarse con las migajas del éxito. Y créanme, eso pudo haber sido un verdadero shock para Can Yaman, porque revelaron una perspectiva más profunda y realista sobre la industria del entretenimiento, algo que probablemente no todos esperaban. Una visión que trascendía los rumores y las especulaciones, para adentrarse en la esencia misma de la profesión, en los desafíos y las complejidades que conlleva la fama. Ahora, llegamos al final de este vídeo, al cierre de este análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar sobre Demet Özdemir y Can Yaman, dos estrellas que brillaron con luz propia en Erkencicus y que nos regalaron momentos inolvidables. Hemos explorado las revelaciones que, en mi opinión, pudieron haber sorprendido a Can Yaman, y hemos analizado la complejidad de la relación, o de la percepción de la relación, entre dos estrellas de telenovela, dos seres humanos que, como todos nosotros, luchan por encontrar el equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Me gustaría saber sus opiniones, sus impresiones, sus reflexiones. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que hemos discutido hoy? ¿Creen que la fama y la presión mediática pueden afectar la dinámica entre los actores, incluso entre los más profesionales? ¿Qué es lo que más les sorprendió de las declaraciones de Demet? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Creen que la relación entre Demet y Can fue realmente lo que vimos en pantalla, o hubo algo más, algo que nunca supimos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes, porque ustedes son la razón de ser de este canal. Sus opiniones, sus ideas, sus análisis enriquecen nuestros debates y nos permiten ver las cosas desde diferentes perspectivas. Así que no se queden callados, participen. Compartan sus pensamientos, sus sentimientos, sus teorías. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un gran like, un me gusta que me llene de alegría y motivación, un like que demuestre su apoyo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, son apasionados por las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún detalle, para no perderse ningún análisis, para no perderse ninguna revelación. No se pierdan ninguno de nuestros futuros análisis y debates sobre el mágico mundo de las series turcas, sobre las tramas que nos cautivan, sobre los personajes que nos emocionan, sobre los actores que nos hacen soñar. Gracias por ver. Gracias por ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que la magia de las series turcas siempre los acompañe.